Ok, continuamos con el ejercicio para obtener la salida de nuestro sistema. Acuérdense que esta era nuestra expresión principal, la primera que el enunciado de nuestro ejercicio, donde fíjense que nos daban las condiciones iniciales que eran igual a 0. Por lo tanto, ahora que ya habíamos obtenido esta primera parte, que era EAT, que se obtenía con Laplace inversa, lo que habíamos visto, que era igual a phi de t también, ¿sí? Ahora tenemos que multiplicarlo por las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales eran 0, 0. Si nos fijamos, fíjense que va a ser ese elemento por ese, da 0, ese por ese, 0. O sea que aquí el resultado daría 0. Luego, sería s por 0 más s por 0, o sea que el resultado también daría 0. Como conclusión, ¿qué quiere decir? Que todo este elemento que está acá se va a hacer 0. ¿Por qué? Porque al ser las condiciones iniciales 0, se elimina y solamente nos queda la expresión que está dada por el lado de acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser calcular la matriz inversa de A. Y la matriz inversa, acuérdense, la matriz A era igual a menos 1, menos 0,5, 1 y 0,5. Entonces, como dijimos, primero calculamos el determinante de esa matriz. El determinante de A va a ser igual a S por S, 0, menos S por S, y ese es menos 0,5, con el menos va a dar 0,5. ¿Ok? O sea que el determinante va a dar 0,5. ¿Qué hacemos? Lo que hemos venido haciendo todo el tiempo. Vamos, ese elemento va a pasar a la parte de ahí abajo y ese va a pasar a la parte de arriba. Por lo tanto va a quedar 0 dividido en 0,5, o sea va a dar 0. Y ese elemento va a quedar en la parte de abajo como menos 1 dividido en 0,5. ¿Sí? Ahora, ese 0,5 se le va a cambiar el signo, va a quedar positivo, va a ser 0,5 dividido en 0,5. Y el elemento acá también se le cambia el signo, 1 negativo dividido en 0,5. Por lo tanto, este si quieren le ponen aquí dividido en 0,5, da igual, es 0. Por lo tanto, el resultado de esta matriz va a ser 0, 0,5 entre 0,5 es 1, menos 1 entre 0,5 es menos 2, y menos 1 entre 0,5 es menos 2. O sea que la matriz inversa es 0,1 menos 2, menos 2. Entonces ya tenemos esta primera parte de la fórmula. Tenemos que calcular esa menos la matriz identidad. Y esa es esta expresión gigante EAT. Recuerden que esta es la expresión gigante, que tenemos que restarle la matriz identidad. Un segundo. Ya. Como está muy grande, vamos a hacer un pequeño arreglo, que en realidad es solamente factorizar. Fíjense que el elemento común aquí, en la primera parte, es 0,5 y 0,5. Por lo tanto, para que nos quede un poco más corto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner paréntesis, ese elemento se va a ir, ¿sí? Y esa expresión va a quedar así. Entonces, se acortó una pequeña fracción. Es muy poquito, pero sirve para esta expresión tan gigante. Esa expresión que está allá se queda tal cual, y acá también tenemos ese elemento en común con ese elemento, por lo tanto, también vamos a eliminar ese término, le vamos a poner paréntesis, y esa expresión va a quedar al lado. Básicamente estamos factorizando por 0,5, que es el término en común. ¿Para qué? Para que no nos quede tan grande. Y todo esto se le resta según la fórmula. Acuérdense que la fórmula es EAT menos la matriz identidad. O sea, esto se le resta 1, 1, 0, 0, 1. Vamos a copiar esta misma fórmula, esta misma forma de matriz, para poder reutilizar.
Entonces fíjense, miremos la parte de arriba, olvidémonos de la parte de abajo. Va a ser S, es una resta, recuerden, me faltó ponerle una resta. Va a ser S, esto, menos 1. ¿Cómo nos va a quedar? Aquí, menos 1. Luego va a ser S menos 0, o sea, queda tal cual. Ahora, S menos 0 queda tal cual, y S menos 1 va a quedar menos 1. O sea que esa sería la forma para obtener nuestra matriz menos 1, nada más que eso. Ahora, como ya obtuvimos este resultado, ese resultado es el que tenemos acá, EAT menos 1, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a multiplicar por BK, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por BK. Entonces le vamos a poner aquí esa expresión multiplicada por BK. ¿Quién es BK? Nos vamos al principio y este elemento que está acá es BK. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es multiplicar por una matriz columna 0,5 y 0. Y continuamos. ¿Cómo va a ser la resolución de esto? Fíjense, va a ser, voy a expandirlo un poco para que se vea mejor, va a ser esto por 0,5 más eso por 0, o sea que ese elemento que está acá se va a eliminar porque se va a multiplicar por 0 y solamente va a quedar la parte de arriba que se va a multiplicar por 0,5. Entonces nos va a quedar acá, dejemos esta expresión, vamos a tomar esta cosa que es gigante y la vamos a pegar acá y todo eso se va a multiplicar por 0,5. ¿Sí? Fíjense, de nuevo, eso por 0,5 quedó por 0,5 más eso por eso, queda 0. Ahora, ese elemento por 0,5 y ese por ese va a quedar 0. Entonces también lo eliminamos porque no nos va a servir, solamente nos va a servir esta expresión que está acá abajo. Y obviamente esa expresión va a quedar multiplicada por 0,5. Entonces, de nuevo, S por S 0,5, que es lo que está acá, más 0, porque S por S va a dar 0. Luego, S por el de acá, que va a ser esa expresión por 0,5, más 0. ¿Por qué? Porque S por S da 0. Entonces, ahí nos quedaría una matriz. Ojo, ¿de cuánto es esta matriz? Esta es una matriz de 2 por 1. ¿Sí? Ya lo hemos dicho en algunos videos. Ese elemento debería quedar con la forma de ese elemento. ¿Ya? Por lo tanto, nos estaría quedando de esa forma, ya nuestra expresión. Ok, y ahora el último, este sería el resultado de la expresión EAT menos I multiplicado por BK. Y ahora lo que vamos a hacer, va a multiplicar por la matriz inversa de esta matriz. ¿Sí? Y la matriz inversa era la que habíamos obtenido acá. Esta que estaba acá. La vamos a copiar y la vamos a reutilizar. Entonces, vamos a pegar acá. Y esta también, que es la que acabamos de calcular. Muy bien. Entonces, nuestra expresión, un segundo, esta que estaba acá era EAT menos identidad por BK. Y ahora vamos a obtener A inversa multiplicada por EAT menos identidad por BK. Entonces nuestra matriz A inversa y también el resto de nuestros elementos que ya hemos calculado.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir un archivo nuevo, una hoja nueva, para poder desarrollar este ejercicio que estamos casi finalizando. Entonces, la forma, acuérdense que esta es una matriz de 2 por 2. ¿Por qué? Porque tiene dos filas, dos columnas y también tiene dos filas. Mientras tanto, que el resto, que sería toda esta expresión que está acá, es una matriz de 2 por 1. ¿Por qué? Porque tiene dos filas, pero una sola columna. Todo esto es un elemento. ¿Ok? Entonces, hacemos la resolución de nuestro ejercicio. Fíjense que va a ser S por S más S por S. O sea que nos va a quedar la expresión de abajo. Escribimos. Nos va a quedar solamente la expresión de abajo. Voy reutilizando acá para no escribir todo el tiempo la expresión. Entonces fíjense, ¿por qué nos quedó lo abajo? Porque S por S, 0, más S por S nos da la misma. Como estamos siendo multiplicado por 1, nos queda tal cual. Ahora, fíjense que para la segunda parte es este elemento por eso. O sea, va a ser 2 menos 2 por todo eso. Entonces lo escribimos. Menos 2 por toda esta expresión que es la que está acá. Menos 2 por toda esa expresión. La vamos a dejar acá. Más. ¿Por qué más? Porque acuérdense que la fila es S por S más S por S. ¿Sí? Como en este caso ese 2 es negativo, podríamos escribirlo como menos. Dejarlo expresado solamente como un signo negativo, donde nos quedaría menos 2. Y ahora, como resolución, la parte de abajo. Copiamos y pegamos la parte de abajo. Y ahí estaría nuestro ejercicio no resuelto del todo, sino que tendríamos la expresión que estábamos buscando. A inversa de E a T menos I multiplicado por BK. Entonces, ya hemos obtenido nuestra salida del sistema. Sí, hemos obtenido la parte final de nuestro sistema. Ahora lo único que nos quedaría sería multiplicar por I. Acuérdense que lo que tenemos que hacer, la fórmula principal, ahora tenemos que igualar la I. E I, según lo que nos dijeron, era igual a 1, 0. Por lo tanto, podríamos desarrollar toda esta expresión y empezar a resolver término a término, pero como es 1, 0, yo sé que algo se va a eliminar. Entonces, por lo tanto, no lo voy a empezar a resolver del todo, sino lo que voy a hacer va a ser I de t es igual a 1, 0, multiplicada por toda esta expresión que está en el lado de acá. Copiamos y pegamos. Entonces fíjense, ¿cómo es para resolver este ejercicio? Sería este por ese, y ese por todo eso es 0. Por lo tanto, prefiero no resolverlo y desarrollarlo. ¿Por qué? Porque sé que se va a anular con el 0 que está allá. Por lo tanto, me va a quedar únicamente la expresión que está arriba. O sea que vamos a decir que x1 es igual a 2 exponencial de menos 0,5t seno de 0,5t. Y todo eso multiplicado por 0,5. ¿Cómo sabemos? Perdón, ese 0,5 iba ahí, ese paréntesis. Ahora, ¿cómo sabemos que es x1? Recuerden que eso representa x1 y este x2. Si no lo recuerdan, lo podemos ver acá. Fíjense que es S por S, o sea que el 1 corresponde al x1 y es S por S. Por lo tanto, el 0 corresponde a x2. Por lo tanto, ¿a qué conclusión hemos llegado? Que la salida de nuestro sistema, ya como conclusión final, va a estar dado por la expresión que se ve a continuación. Ahora, lo que podríamos hacer
sería desarrollar el paréntesis, y con eso concluimos. Fíjense que el paréntesis va a ser 0,5 por todo eso, y como hay un 2 acá, lo podemos multiplicar por él, o sea que nos va a quedar 0,5 por 2 es 1, por lo tanto no es necesario escribirlo, y nos va a quedar 0 menos 0,5 t seno de 0,5t. Esa sería la respuesta de nuestro sistema. Recuerden que ese 0,5 se multiplica, 2 por 0,5 es 1, no es necesario anotarlo. Así que esa sería la conclusión de nuestro ejercicio. La respuesta del sistema es x1 igual a exponencial de menos 0,5t seno de 0,5t. Y podríamos decir, si es que quieren, de x2 sería 0. Si es que quieren expresarlo, no es necesario. Así que aquí concluye nuestro tercer ejercicio del ejercicio para obtener la salida del sistema. Así que hemos concluido nuestro ejercicio.